La conversión tiene que ver con una transformación, un cambio de una cosa a otra, de un estado a otro. Poniéndolo en términos un poco más visibles en lo químico. Pasar de un estado líquido a uno sólido, sin dejar de ser lo que es, pero es cambiar totalmente de lo que era antes. Eso es conversión. Y la fe nunca puede ser estática, tiene que ser progresiva. Por eso tenemos que convertirnos de esa tranquilidad, pues que hagan otros. No, yo tengo que pasar al estado de moverme, también anunciar la palabra de Dios, de dar testimonio, y hay que buscarlo. Cuando yo conozco a Dios, sí debo buscarlo. Cuando obviamente no conozco a Dios es porque Dios de seguramente alguna cosa va a hacer para que yo lo conozca y empiece ese camino. Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a la conversión. Aun cuando ya hayamos conocido a Dios, tenemos que seguir buscando esa conversión, cambios en nuestra vida, de un estado en el que de pronto estamos ya muy tranquilos y muy acomodados porque ya tenemos una fe, a un estado en donde el Señor ya nos pide ser misioneros de pronto. Entonces siempre debemos estar buscando, digámoslo así, salir de esa zona de confort. La conversión es solamente para aquellos que son ateos y para que vuelvan a Dios, o para la postura de aquel que es pecador para volver, digamos, a estar en estado de gracia. Solamente para aquellas personas está dirigida esta palabra. No, Trinidad, es que como nosotros hemos utilizado en nuestra Iglesia Católica la palabra conversión, y el Señor también lo utiliza en su palabra, solo y exclusivamente para el cambio del pecado a la gracia, pues hemos creído que solo es para aquellos que eran pecadores y empiezan a caminar el Señor. No, la conversión es, como te digo, y te lo repito, es para nosotros continuar una vida diferente. Nosotros tenemos que estar cambiando permanentemente, no podemos estar en el mismo estado, porque nuestra vida de fe se mueve, y si no se mueve, se estanca, y cuando se estanca, se muere, y quedamos solo con una fachada de religiosidad o una fachada de sentirnos muy orgullosos de ser católicos y solo ir en un estado de cumplimiento, la misa, el rosario, pero es que la conversión tiene que ver con una situación muy poderosa desde adentro, y donde eso moviliza toda una serie de cosas de mi vida. No es solo y exclusivamente para los que son pecadores y que vuelvan a la gracia, no, es para todos, porque todos tenemos que permanentemente estar como quitándonos de encima ese estado en el que nos vamos quedando. Tenemos que movernos, no podemos quedarnos siempre en el mismo estado. Para mí, yo me arrodillé, yo iba con mi lista de pecados, yo los pensaba decir todos. Entonces el sacerdote me dijo: ¿hace cuánto no te confiesas? Le dije, y me dijo: tranquilo, hijo, sí, empieza. Cuando yo empecé a decir mis pecados, yo iba en el tercer pecado, yo empecé a llorar de una manera inconsolable, yo no era capaz de controlarlo. Y tanto fue así que el sacerdote vio que yo no era capaz de terminar de decir mis pecados, pero él vio que yo lo estaba haciendo sinceramente. El sacerdote lo que hizo fue que me dijo: tranquilo, hijo, yo te absuelvo de tus pecados, de los que no te recuerdas, de los que no eres capaz de decir, y te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Justo en ese momento, cuando él me termina de decir esas frases, esa palabra, yo siento que literalmente se me quitó un peso de encima, y yo quedé liviano, todo mi cuerpo parecía flotando. Yo había sido esa oveja que se había perdido, pero que él había rescatado, y que además de eso había fiesta en el cielo. Cuando él me decía esas cosas, pues yo temblaba, lloraba, me asustaba, y dije dentro de mí: Jesús, ¿cómo es posible que tú te hayas venido desde el cielo hasta la ciudad de Manizales y aquí en esta iglesia por mí? Y me dijo: sí, lo he hecho por ti. Créanme que eso es impresionante, es impresionante. Yo puedo decir que a mí se me apareció de Dios, y me
confirmó de que Él era real. Y desde ese momento nunca he tenido ninguna duda. Ese daño yo traté de enmendarlas de inmediato. Fue una cosa tan hermosa porque yo sentí esa fuerza de Dios para pedir perdón, para perdonar a mi papá, a mi abuelo, que me había pegado por rezar el rosario. Yo de pronto no hablaba mucho con él, pero yo lo perdoné de corazón, a mi abuelo, a mis tíos, a personas que me habían hecho daño. Fue ese proceso de cambiar, de hacerlo como Jesús nos lo pide, de no seguir esa misma vida que yo llevaba. Yo no, aunque yo seguí saliendo con mis amigos, ellos tomaban mucho. Les gustaba mucho la fiesta, yo los acompañaba, pero yo me sentía extraño metido allá y yo luego el otro día me tenía que ir a confesar y yo le decía al padre, vea, los quiero mucho, son mis amigos desde la infancia, pero yo no soy capaz de dejarlos. Y hubo un momento donde tuve que cortar de raíz con la amistad con ellos, porque no soportaba ya estar en esa actitud con ellos. Y ellos me decían, pero es que usted fue el que nos enseñó eso, pero ¿cómo va a venirnos a decir aquí que cambiemos si usted fue el Trinidad? Eso es lo que más me dolía, porque yo muchas cosas de las que ellos hacían se las enseñé yo, y ellos me lo echaban en cara, y yo me sentía mal, y yo le pedía perdón a Dios y a ellos, y yo, muchachos, perdónenme, yo soy diferente, soy una nueva persona, pero no fui capaz. Me tocó renunciar completamente a su amistad, y mi vida, pues yo empecé a buscar personas de Dios, otros grupos de oración. Como estoy con adolescentes, con muchos jóvenes en el colegio, yo de los consejos que le doy a ellos es que Dios es real, que lo busquen, que no sean, que no decidan ser ateos porque no ven como respuestas, no, que busquen respuestas, eh, que Dios está muy cerca de ellos y que Él puede solucionar muchas situaciones de conflicto en su adolescencia, que les puede orientar. También les aconsejo mucho que entiendan a los papás y que se pongan en el lugar de ellos, porque esa rebeldía lo que hace es alejarlos de los papás y despreocuparlos de las situaciones que están viviendo los papás. Entonces, que se acerquen, que tengan consideración con sus papás, porque ellos, para los papás, ellos son lo más importante. Y aunque tengan dificultades, siguen siendo lo más lindo que ellos tienen. Y para los papás, que no dejen de orar por sus hijos, que es lo más lindo que tienen, es el regalo más grande que les ha dado Dios, y que no está perdido. Tu hijo no está perdido, ni tu hija, no, está confundida, no está perdida. Están confundidos, no están perdidos. Ya, muchas gracias, Oscar. Ya lo dice quien experimentó de cerca todo esto, ¿no?